Hola, qué alegría encontrarnos aquí una semana más. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Arantxa Falconer y esto es Dimensionity. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que es sencillamente fascinante y yo diría fundamental. Vamos a iniciar una exploración, un viaje juntos, a través de tres lenguajes que a primera vista podrían parecer completamente distintos, pero que, quién sabe, quizá estén describiendo una misma y única realidad. Hoy vamos a hablar de Dios, de la mente y del universo. Y para arrancar me gustaría que nos quedáramos un momento con esta idea, esta cita tan potente de El Kybalión. Porque, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que la idea tradicional de la realidad, esa explicación de un Dios creador, un ser separado de todo lo demás, se le ha quedado, corta, como incompleta, como si faltara una pieza clave en el gigantesco puzzle de la existencia? Si alguna vez ha surgido esa sensación, esa pequeña inquietud intelectual o incluso espiritual, este recorrido de hoy es, sin duda, para quienes la compartan. Esta es, yo creo, la pregunta del millón, el verdadero punto de partida. A lo largo de toda la historia de la humanidad, muchísimas corrientes de pensamiento, tanto filosóficas como espirituales, han llegado a este mismo punto, a un sentimiento de insatisfacción con la idea de una deidad antropomórfica, o sea, un ser con características y pasiones humanas que está fuera, externo al universo, y que lo crea como un artesano crea una silla o un jarrón. Pero ojo, esta sensación no tiene por qué ser un callejón sin salida. Al contrario, puede ser un maravilloso punto de partida. Es una invitación a una indagación mucho más profunda, a buscar una visión más integrada, más completa de la existencia. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy. No se trata ni mucho menos de dar respuestas definitivas porque, sinceramente, ¿quién las tiene? Se trata más bien de ofrecer lo que los antiguos hermetistas llamaban una clave maestra, una herramienta conceptual, un principio que unifica y que permite empezar a abrir esas puertas internas del templo del misterio que cada cual lleva dentro. Exploraremos filosofías, tanto antiguas como mucho más modernas, que proponen una visión donde el creador y la creación no están separados, sino que son, en su esencia más profunda, una y la misma cosa. Y nuestro primer paso en este camino nos lo va a dar la enigmática y potentísima sabiduría del hermetismo. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. El primer gran concepto que vamos a desgranar, a desmenuzar, es el pilar fundamental de toda la filosofía hermética, que está resumido en una obra anónima, misteriosa y fascinante conocida como el Kybalión. Es súper importante aclarar desde el principio que el Kybalión no se presenta como un texto religioso, ni como un dogma de fe que haya que creer a pies juntillas, nada de eso. Es una compilación de principios universales, una sabiduría que, según cuenta la tradición, fue transmitida de instructor a estudiante, de labios a oídos, durante siglos y siglos, precisamente para evitar que se diluyera o que se malinterpretara con el tiempo. Y el primer principio, el más importante de los 7 que expone, es el del mentalismo. La frase es directa, es potente y la verdad es bastante radical. El todo es mente, el universo es mental. ¿Pero qué significa esto realmente? Vamos a pararnos un segundo aquí. Lo que nos dice es que la realidad fundamental, la sustancia última que subyace a todo lo que vemos, a todo lo que tocamos y experimentamos, a las galaxias, a los planetas, a un árbol, a nosotros mismos, no es materia, ni es energía en su raíz última, sino que es mente, una conciencia infinita, viviente y pensante a la que los hermetistas, con mucho respeto, denominan el todo. Ahora, lo que me parece realmente alucinante de esta idea es cómo se llega a esas conclusiones. No es a través de una revelación mística o de un acto de fe, sino de un proceso de pura lógica, de pura razón. Vamos a pensarlo juntos. Si el todo es, por definición, todo lo que es, la totalidad absoluta de la existencia, entonces nada puede existir fuera de él. Parece de cajón, ¿verdad? Porque si hubiera algo, lo que fuera, una mota de polvo fuera de el todo, entonces ya no sería el todo. De esta primera premisa, de esta idea tan simple, se deduce lógicamente que debe ser infinito. Infinito en el espacio, porque no hay nada que pueda limitarlo, contenerlo o ponerle una frontera. Y también infinito en el tiempo. Debe haber existido siempre, porque si no, ¿qué lo habría creado? ¿Algo que estuviera fuera de él? Pero ya hemos visto que eso es imposible. Por la misma razón debe ser inmutable, permanente. No puede cambiar, porque para cambiar, algo tendría que actuar sobre él, y no hay nada fuera de él que pueda causar ese cambio. El todo es la causa de todo cambio, pero en sí mismo no cambia. Y finalmente, en su esencia última, es incognoscible. Es lógico, ninguna mente finita como la nuestra puede abarcar y comprender por completo lo infinito. Es por esto que los iluminados a lo largo de la historia lo han llamado espíritu,
una realidad que se puede intuir, que se puede sentir, pero que no se puede definir ni encasillar por completo. Entonces, aquí surge otra pregunta lógica, inevitable. Si Él, todo, es todo lo que hay, y no puede usar nada externo para crear, ¿cómo crea el universo? No puede usar materiales que no sean Él mismo, porque no hay nada más. Tampoco puede, digamos, reproducirse o dividirse a sí mismo, porque eso implicaría dejar de ser uno, y eso contradice su naturaleza fundamental. El Kybalión nos da la única respuesta que es lógicamente posible: crea mentalmente. Exactamente de la misma manera que una persona, un artista, un escritor, puede crear mundos enteros, con personajes, paisajes e historias complejas dentro de su propia mente, el todo crea universos dentro de su mente infinita. Su mente es literalmente la matriz del cosmos, es el útero universal del que todo nace, del que todo surge. Y esto nos lleva a otro de los principios herméticos clave, el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este principio es una herramienta increíble, porque nos dice que podemos llegar a entender los grandes misterios del cosmos observando los procesos que ocurren a nuestra propia escala, en nosotros mismos. Pensemos por un momento en un arquitecto que diseña un edificio. Todo el edificio, hasta el último detalle, existe primero como una imagen mental, como una creación en su mente, antes de que se coloque un solo ladrillo. De una forma análoga, pero a una escala que nos vuela la cabeza, cada uno de nosotros, cada planeta, cada galaxia, existe dentro de la mente del todo. Somos en esencia pensamientos en la mente divina. La diferencia, como señala el Kybalión, y esto es muy importante, no es de clase o de tipo, ambas creaciones son mentales, sino de grado. Una es la creación de una mente finita, limitada. La otra es la creación de una mente infinitamente más vasta, más compleja y más poderosa. La diferencia de escala es literalmente infinita. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, a una de las ideas más profundas y que a menudo se malinterpretan, la paradoja divina. A ver, si el universo es una creación mental en la mente del todo, significa que no es real, que todo esto es solo una ilusión, un sueño del que podríamos despertar. La respuesta hermética es un rotundo y desconcertante sí y no. Desde la perspectiva absoluta del todo, que es eterna, infinita e inmutable, nuestro universo, con su tiempo y su espacio, es transitorio, es relativo. Sí, es como un sueño. Pero, y aquí está la clave, desde nuestra perspectiva, la relativa y finita, la de los seres que vivimos dentro de ese sueño, el universo es muy, muy real. Sus leyes son consistentes, sus consecuencias son tangibles. Si te das un golpe, duele. Si no comes, tienes hambre. Por lo tanto, debemos tratarlo y respetarlo como lo que es, nuestra realidad. Y es precisamente en esta distinción donde reside la clave de la maestría. El sabio a medias, nos advierte el Kybalión, al darse cuenta de la naturaleza mental e irreal del universo, comete el error de creer que puede ignorar sus leyes, que puede saltárselas, y por supuesto se estrella de bruces contra la realidad. El verdadero sabio, en cambio, hace algo mucho más inteligente. Comprende la naturaleza mental del universo, pero no la niega. Todo lo contrario, la utiliza a su favor. Se dedica a aprender las leyes que rigen esta realidad mental, las leyes de vibración, de polaridad, de ritmo, y aprende a usar las leyes superiores para gobernar las inferiores. No se trata de negar la existencia del sueño, sino de aprender a ser un soñador lúcido, alguien capaz de transmutar conscientemente las condiciones no deseadas en otras más valiosas. Esa, y no otra, es la verdadera alquimia mental. Ahora vamos a hacer un pequeño truco de magia y a dar un salto en el tiempo. Dejamos por un momento la sabiduría hermética ancestral, envuelta en su misterio, y aterrizamos de lleno a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí nos encontramos con un pensador absolutamente fascinante, Thomas Trauer. Y lo que es increíble, lo que de verdad pone la piel de gallina, es cómo sus ideas, que él desarrolló desde una perspectiva que podríamos llamar de ciencia mental o psicológica, resuenan de una manera asombrosa con los principios herméticos que acabamos de ver. Trauer, con su mente lógica y estructurada de juez, nos ofrece un lenguaje diferente, más moderno, más analítico, para describir una realidad que es, en esencia, la misma. Trauer postula la existencia de lo que él llama la mente subjetiva universal. Es importante que nos fijemos bien en cada palabra de la definición porque no tiene desperdicio. Es la inteligencia que se da forma a sí misma, no necesita un agente externo, y está presente, es inherente en la sustancia original primordial, de la que todo lo que existe es una manifestación, o sea, es, en esencia, el principio de vida, el poder creativo puro de la naturaleza. Y lo más importante, y aquí es donde se ve el eco directo del contexto del todo, es que esta mente está presente en todas partes, en su totalidad, en todo momento. No es que un trocito esté aquí y otro allá, no. La totalidad del poder creativo está plenamente presente en cada punto del espacio y del tiempo, de forma simultánea. Para entender cómo un individuo puede interactuar con esta mente universal, Trauer nos habla de dos aspectos de nuestra propia mente. Primero, la mente objetiva. Esta es nuestra conciencia del día a día, la que usamos para razonar de forma inductiva, deductiva, para analizar. Es la que percibe el mundo a través de los 5 sentidos y la que está sujeta a las aparentes limitaciones del tiempo y del espacio.
Es la mente que está procesando esta información ahora mismo. Pero luego tenemos la mente subjetiva, lo que hoy en día llamaríamos más o menos el subconsciente. Esta mente es un mundo aparte, percibe por intuición, no está limitada por el tiempo ni por el espacio y, muy importante, es la constructora del cuerpo. Es la que se encarga de que el corazón lata, de que respiremos, de que nos curemos una herida, sin que tengamos que pensar conscientemente en ello. Y su característica clave, su modus operandi, es que funciona de forma puramente deductiva. Acepta cualquier premisa que se le dé sin cuestionarla lo más mínimo y procede a ejecutarla hasta sus últimas consecuencias lógicas. Es la sede de la imaginación y, sobre todo, de las emociones. Nuestra mente subjetiva individual es, según Troward, nuestra conexión directa, personal e inseparable con la mente subjetiva universal. Es nuestro enchufe al poder creativo del cosmos. Y aquí, claro, es donde viene la parte práctica y alucinante de su filosofía. Si nuestra mente subjetiva es el enlace con el poder creativo universal, y esta mente acepta cualquier idea que le imprimamos con convicción, Troward deduce un método claro y preciso para la creación consciente. Primero, hay que formar una imagen mental clara, nítida y detallada de lo que se desea. Él lo llama un prototipo espiritual. Es como el plano de un arquitecto, pero para la realidad. Segundo, se debe imprimir esa idea en la mente subjetiva. ¿Y cómo se hace eso? A través de la convicción y, sobre todo, del sentimiento. Hay que sentir que eso ya es real. Y aquí está el paso crucial, el tercero y el cuarto, que es el más difícil de entender para nuestra mente lógica. Se deben eliminar conscientemente de la mente todas las condiciones limitantes de tiempo y espacio. Hay que pensar y sentir que el deseo no es algo que va a pasar en un futuro, sino que es un hecho ya existente y consumado en el plano de lo absoluto, en el plano de las causas. Una vez que esto se ha hecho, el quinto paso es simplemente soltar y confiar en la ley del crecimiento. Es como si hubiéramos plantado una semilla en el suelo más fértil del universo, que es la mente universal. Ahora la ley se encargará de atraer todas las condiciones, personas y oportunidades necesarias para que esa semilla germine y se manifieste en el mundo físico, el mundo de los efectos. Esta idea de Troward, que él formula en un lenguaje casi científico, casi legal, tiene ecos profundísimos en las enseñanzas esotéricas de todas las culturas y religiones del mundo. Esta famosa cita del Evangelio de Marcos es un ejemplo perfecto, es que es clavado. Si se analiza la secuencia de los tiempos verbales, es asombrosa. Primero dice, crean que ya lo han recibido, tiempo pasado, un hecho consumado en el plano absoluto de la consciencia. Y solo después, como consecuencia directa de esa creencia, afirma, y lo recibirán, tiempo futuro, la manifestación en el plano relativo del tiempo y el espacio. Es exactamente el mismo principio que describe Troward. Para poder operar en el plano de las causas, hay que actuar desde la conciencia de que el efecto ya está completo. Y todo esto nos lleva a una distinción que es fundamental, que tanto el hermetismo como Troward subrayan con un énfasis tremendo. El poder creativo del universo, llámese el todo o mente universal, no es un Dios personal, no es una entidad con caprichos, con favoritismos, con una voluntad arbitraria que pueda ser persuadida, sobornada o a la que se pueda enfadar, no. Es una ley universal, impersonal e inmutable. Y esta es, sin lugar a dudas, una de las ideas más liberadoras y más empoderadoras que uno se puede encontrar. Pensemos en ello. Si es una ley, como la ley de la gravedad o la ley de la electricidad, no puede tener motivos personales. La gravedad no decide un día tirar una manzana y al día siguiente no. Simplemente funciona. No puede favorecer a una persona y castigar a otra. Troward lo dice con una claridad meridiana. Es la raíz y el apoyo de todos por igual. Esto significa que el poder creativo del universo está disponible para cualquiera que aprenda a entender sus principios y a alinearse con ellos. El acceso a este poder no depende de ser bueno o malo, de ser digno o de la aprobación de una deidad externa. Depende pura y simplemente de la comprensión y la aplicación correcta de la ley. A ver, vamos a desglosar un poco las características de esta ley universal, sintetizando las ideas de nuestras dos grandes fuentes de hoy. Primero, y esto es clave en el pensamiento de Troward, la ley responde según cómo se la reconozca. Si una persona la ve como un caos fortuito y sin sentido, eso es lo que manifestará en su vida. Si la ve como un orden inteligente y benévolo, eso es lo que experimentará. Segundo, el férreo principio de causa y efecto del Caibalión. Todo, absolutamente todo, está regido por esta cadena. Nada es casualidad. Sin embargo, y este es un matiz crucial para no caer en un fatalismo, existen muchos planos de causalidad, y es posible elevarse a planos superiores para convertirse en causa en lugar de ser un mero efecto. Tercero, la ley opera a través de principios fijos, que el Caibalión detalla maravillosamente: vibración, polaridad, ritmo, no a través del capricho o del azar.
Cuarto, y esto es muy importante para Troward, la ley no es vengativa. Un error pasado no la enfada ni la pone en nuestra contra. En el preciso instante en que se revierte la causa mental, se empieza a revertir el efecto. Y por último, como ocurre con cualquier ley natural, la ignorancia no exime de sus consecuencias. La ley de la gravedad funciona, se crea en ella o no. Pues esta ley universal también siempre está en operación. Esta cita de Troward es para mí la síntesis perfecta y brillante de toda esta idea. La mente universal, al ser puramente subjetiva, actúa exactamente igual que nuestra propia mente subjetiva. Acepta la creencia que se le imprime y la lleva a su conclusión lógica, sin juzgarla, sin cuestionarla. Se convierte para cada persona exactamente en lo que esa persona cree que es. Si se cree en un universo de escasez, de lucha, de dificultad, esa mente universal, actuando como ley impersonal, proveerá de todas las circunstancias que validen esa creencia. Si se cree en un universo de abundancia, de apoyo, de sincronicidades, hará exactamente lo mismo. El poder no está ahí fuera, el poder reside en la premisa, en la semilla de pensamiento que se le proporciona. Y claro, al hablar de una ley universal inmutable, de un principio de causa y efecto que lo rige todo, desde la órbita de los planetas hasta nuestros propios pensamientos, surge inevitablemente una de las preguntas filosóficas más profundas, más complejas y más antiguas de la humanidad. Si todo opera según la ley, ¿dónde queda la libertad individual? ¿Existe realmente el libre albedrío o, en el fondo, todo está ya predestinado? Este es el eterno debate, la gran batalla entre el libre albedrío y el determinismo. Y es que, si lo piensas, ambas posturas tienen argumentos muy sólidos. Desde una perspectiva, parece que todo está determinado. Cada acción que realizamos es un efecto de una larguísima cadena de causas anteriores. Nuestra genética, la educación que recibimos, el entorno social, las sugestiones inconscientes, todo parece una secuencia inevitable. Es como una fila de fichas de dominó que van cayendo una tras otra. Pero por otro lado, existe esa experiencia interna, subjetiva pero innegable, de la elección, esa sensación de que se puede decidir A o B, de que se es el capitán del propio barco. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos ideas que parecen tan opuestas? La filosofía hermética nos ofrece una solución brillante a esta aparente contradicción y lo hace a través de otro de sus principios, el principio de polaridad. Nos dice que el libre albedrío y el determinismo no son dos cosas contradictorias, sino que son los dos polos de una misma verdad. A ver, para la gran mayoría de la gente que vive de forma inconsciente sin conocer estas leyes, el determinismo es una realidad práctica. Son, en gran medida, efectos. Son arrastrados por las opiniones de los demás, por las circunstancias externas, por sus propios hábitos y miedos inconscientes. Pero el maestro, el sabio, entiende que puede elegir, ejerce su libre albedrío al elevarse conscientemente por encima del plano común de los efectos y posicionarse en el plano de las causas. La verdadera libertad, por tanto, no consiste en violar la ley de causa y efecto, eso es imposible, sino en aprender a iniciar cadenas causales propias a través del pensamiento consciente y la voluntad dirigida, en lugar de ser un simple eslabón pasivo en las cadenas iniciadas por otros o por el entorno. Y esta frase de El Kybalión lo resume a la perfección, es una maravilla. La libertad hermética no es rebelión contra la ley, es maestría en el uso de la ley. La analogía del nadador en un río es perfecta. La persona ignorante es arrastrada por la corriente, es esclava de ella, un mero efecto. El sabio no intenta detener el río, sería absurdo. Lo que hace es comprender la corriente, sus leyes, su fuerza y la utiliza para ir exactamente a donde quiere ir. Obedece a la ley superior de la hidrodinámica para poder regir su movimiento en el plano inferior del agua. De la misma manera, la persona sabia obedece las grandes leyes universales para poder, en su propio plano de existencia, regir y ordenar las condiciones de su vida. Bueno, y después de este viaje tan profundo, tan denso por la filosofía hermética y la ciencia mental de Troward, llega la pregunta del millón, la que realmente importa. Vale, ¿y todo esto cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo se vive este conocimiento? Porque como dice el propio Kybalión, y es una verdad como un templo, la posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica, es como el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, si no se aplica, no sirve de nada. Debe convertirse en sabiduría a través de la experiencia vivida. Aquí tenemos un auténtico kit de herramientas prácticas para la vida. Primero, la transmutación mental, que se basa en el principio de polaridad. Si una persona siente miedo, no se trata de luchar contra él o de intentar transformarlo en algo totalmente diferente, como la tranquilidad. El miedo y el valor son los dos polos de la misma escala. Se puede, con la voluntad, conscientemente, deslizarse por esa escala vibratoria, elevando la propia vibración mental desde el polo del miedo hacia el polo del valor. Segundo, la neutralización del ritmo. La vida, nos dice el Kybalión, es un péndulo, todo fluye y refluye. Después de un momento de gran euforia, la ley del ritmo tenderá a llevarnos a un momento de tristeza.
La persona sabia, conociendo esto, se eleva mentalmente y se sitúa en el punto de equilibrio en el eje del péndulo, permitiendo que oscile por debajo sin ser arrastrada por sus extremos emocionales. Tercero, la concentración de la que habla Troward. Ojo, no es un esfuerzo tenso y agotador, es una atención calmada, serena y sostenida en el ideal que se quiere manifestar, sabiendo con total confianza que la ley ya se está encargando de todos los detalles de la manifestación. Cuarto, reconocer la causa primaria. Este es un cambio radical de perspectiva. Se deja de reaccionar a las condiciones externas y se empieza a enfocar la atención en la causa interna, en la imagen mental, en la creencia que las está generando. Y por último, practicar la ley de atracción, que como vimos con Troward, no es un truco mágico, sino la consecuencia natural e inevitable de formar un prototipo espiritual claro y definido en la mente y mantenerlo con fe. Esta es, quizás, la conclusión más directa y a veces la más desafiante del trabajo de Troward. Si la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y la que atrae las circunstancias de nuestra vida, y esta mente opera ciegamente a partir de las creencias que se le han ido imprimiendo a lo largo de los años, entonces el estado de salud y el entorno de una persona son un reflejo directo, un espejo, del cúmulo de sus creencias habituales, tanto las conscientes como, sobre todo, las inconscientes. Es súper importante entender que no se trata de culpar a nadie por su situación, no va de eso, va de empoderar, porque si las creencias crearon la condición, un cambio en la creencia, un cambio en la causa, puede y debe cambiar la manifestación, el efecto. Esto otorga una responsabilidad enorme, sí, pero también una libertad casi infinita. Y con esta idea tan potente llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Si estas antiguas y modernas enseñanzas están en lo cierto, si la sustancia última del universo es mente y la mente individual es un centro operativo de esa mente universal, entonces la responsabilidad y el poder que tiene cada ser humano son sencillamente inmensos. No somos víctimas pasivas de un universo ajeno y caprichoso, somos los co-creadores del universo que experimentamos a cada instante. Así que la pregunta final no es para mí, es para cada una de las personas que nos acompañan. Si la mente de cada cual es la matriz de su cosmos personal, la pregunta que queda en el aire, resonando, es ¿qué universo elige crear cada quien a partir de este preciso instante? Muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado en este viaje tan profundo, tan intenso. Espero de corazón que haya resultado tan fascinante como a mí me lo parece cada vez que vuelvo a estas ideas. Nos encontramos la próxima semana con más temas para seguir expandiendo nuestra perspectiva juntos. Hasta muy pronto.